Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, Candela. Y vamos a compartir. Yo siempre hablo por los dos, pero la verdad que nunca, hace tiempo que no lo charlo con Alejandro esta temática, pero yo escuchándolo a él, todas las clases de finanzas y demás, nosotros como que tenemos ciertas fórmulas que para mí son arquetípicas, digamos, que decir, mira, con esta fórmula uno la puede emplear sacándola de contexto. En este caso no. La teoría cuantitativa del dinero es una de las fórmulas que a mí más me impacta, porque eso te da la posibilidad que si vos haces variable, cosa que no es así, digamos, en el modelo puro, vos haces variable, te da mucha información de lo que puede ser en la economía. Esta otra fórmula, la del tipo de cambio real o nominal, despejándolo de acá, es otra fórmula muy potente, podríamos decir, sin ser una teoría, la teoría del tipo de cambio real para mirar, digamos, qué sucede en lo externo, es muy potente, porque te da pautas que permiten ser anticipativas de lo que puede llegar a suceder en la economía de una manera muy sencilla. Por supuesto, después hay que ampliarlo, ¿no? Pero si yo digo que el tipo de cambio nominal no lo voy a tocar, no se toca, situación que estuvo, no sé, 2012-2013, 2015, 2015, digamos, última parte del periodo del gobierno del kirchnerismo en ese momento. La otra cuestión es, en caso Macri en principio, dijo, lo voy a tocar, y entonces todos los agentes económicos se van a ajustar a eso, digamos, esa posibilidad que uno le da como cierta, y entonces después no van a tocar más los precios, cuestión que no sucedió, el caso de Alfonso Prat-Gay en la primera etapa, y después, no sé, el contexto internacional y todo lo que sucedió, la salida del financiamiento, cuando nosotros veníamos teniendo un financiamiento de la balanza de pago 2018, ya nos llevó a todo este esquema que tenemos hoy, con 3 años, 2019, 20, perdón, 18, 19, 20 adosando en la pandemia y 21 con una recuperación eh, no muy potente y ahora con el COVID en una segunda vuelta que realmente nos pone complejo. Pero si uno dice, no voy a tocar el tipo de cambio, es permanente. Digamos. El ministro Guzmán no lo dice tan taxativamente, pero dice, el tipo de cambio va a continuar su derrotero. No sé si está en 94, me parece 93, 94, y va a continuar su derrotero en función de no tratando de no atrasarlo al tipo de cambio, no usarlo como ancla, pero hay un desdoblamiento cambiario. Está el tipo de cambio oficial, que es un poquito menos de 100, y hay otros tipos de cambio, ¿no? Uno puede adquirir, no sé, el dólar ahorro por 163 pesos, puede ir al contado con liquidación al mercado de valores o a la bolsa de comercio y adquirir un dólar a 153, 154, que es más o menos el mismo tenor que tiene un dólar que se llama ficticio, ilegal, que es el dólar blue. Pero hay como tipo de cambios diferentes. Pero suponete decir, el tipo de cambio nominal sigue siendo una fuerte presencia. Entonces uno dice, no quiero tocar el tipo de cambio nominal. Entonces, si yo no quiero tocar el tipo de cambio nominal, ¿qué tiene que ver? Que esto y esto tiene que estar en relación. Entonces dice, arrancó el año, la variación del IPC fue de 17 puntos, 17%, 17,6. En Patagonia, en vez de 17,9. El mayor arranque acumulado desde el 2002. Y bueno, eso me indica algo. Y el ministro dice, esto se va a mover poquito. Esto en el mundo, Estados Unidos veíamos el otro día que su proyección anual es la mayor desde el 2008, en el 4,8% anual, y nosotros estamos en una proyección entre el 48 y 49% anual. Estamos 10 veces la inflación de Estados Unidos. Entonces, si yo no quiero tocar este tipo de cambio nominal, ¿qué tengo que hacer? Una política inflacionaria que controle este nivel de precio para que tenga congruencia con él. Si no, estoy en problemas. Y no hay que ser, digamos, un sabio. Después sí hay que
trabajar otros factores, para saber que eso no se va a poder sostener durante mucho tiempo. Y entonces eso se llama ancla. Un ancla que sostiene un barquito pesquero de 11 metros de eslora, un ancla que sostiene un barquito de 21 metros, un ancla que sostiene un barquito de 40 metros, o un ancla que la misma ancla quiere sostener, no sé, los barcos petroleros que vienen a cargar millones de metros cúbicos acá en el puerto. Y claramente el ancla no va a andar. Entonces es una cuestión de tiempo, si yo no quiero hacer estas dos cuestiones aquí. Pero fíjense que, por eso esta fórmula es tan potente, ¿no? Esta relación que la vemos acá, el tipo de cambio nominal sobre el nivel de precios, este lo puse acá abajito, y el tipo de cambio real que tiene que ver con los precios internacionales, o el nivel de precios del país que yo esté. Entonces, para mí, no sé si Alejandro querés agregar algo más, esta fórmula con la teoría cuantitativa del dinero, con el modelo ISILM, pero no en la versión más pura, como lo explica Alejandro, que sería sino haciendo una versión más libre, más de ver cómo funcionan las variables, me parecen instrumentos modelísticos y interesantísimos para entender, para comprender las cuestiones. Uno dice, y no sé, ¿qué va a suceder con esto? Y claramente eso se va a poder sostener en el corto plazo, pero si no hay una política antiinflacionaria, va a ser muy, muy complicado. Entonces uno dice, y entre inflación y desempleo, ¿qué privilegia a la gente, entre comillas, ¿no? Y privilegia más tener el empleo que el desempleo. Entonces, fíjense que ese trade-off o esta... Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo te va? ¿Recién llegado ¿Cómo o va, recién César? entrado? Recién llegado de No, entré hace un Concordia. ratito. ¿Eh? Sí, No, no, sí, estaba sí, hace un rato, sí. estaba hace un rato. Ah, estabas un rato, perdón. Tiene todavía la guirnalda por ahí colgando. No sé si quiere. Entonces, fíjense que esta parte la tenemos, tipo de cambio nominal, la definición representa el precio de la unidad de moneda extranjera expresada en términos de moneda nacional. Es el precio de la moneda extranjera expresado en precio de moneda nacional. O sea, si tengo que entregar más cantidad de moneda nacional o menos cantidad de moneda nacional. El tipo de cambio real es que ya refiere a un intercambio de bienes. Y el caso del precio externo sea igual al interno, el tipo de cambio real coincidirá con el tipo de cambio nominal. O sea que tiene que haber una congruencia en esto. Nosotros no la venimos teniendo hace mucho tiempo, entonces muchas veces, antes más políticamente y ahora más técnicamente, nos resulta difícil sostener este tipo de cambio nominal, por más que vamos a ver hacia el final, hay un indicador representativo de las transacciones que se calcula, digamos, que calcula el Banco Central con respecto a distintos tipos de moneda, y que nos daría un indicador que no estaría tan atrasado el tipo de cambio teniendo en cuenta lo que pasó hacia atrás. Pero en función de lo que pasa hacia adelante, de las expectativas de los actores económicos y cómo se está comportando el nivel de precios en estos momentos, y el enlentecimiento de la economía, entonces fíjense que eso nos trae complicaciones. Si el nivel de tipo de precios internos es mayor que el nivel de precios externos, implica una caída del tipo de cambio real. O sea, fíjense que si este denominador es, ¿cómo se llama? Es menor que este, entonces implica una caída del tipo de cambio real. Entonces, ¿qué significa una caída del tipo de cambio real? Que si bien yo sostengo el tipo de cambio nominal, esa caída me genera una apreciación. Entonces, la moneda nacional sube su precio con respecto a la moneda extranjera. O una depreciación. Apreciación o depreciación refiere a un modo de tipo de cambio que llamamos tipo de cambio flexible o fluctuante. Y también tiene, fíjese acá, ¿no? Apreciación o depreciación del tipo de cambio tiene una incidencia prácticamente, cuando pasamos al tipo de cambio flexible o fluctuante, que no es el fijo, toda la clase anterior refirió al fijo, fíjense que directamente la IS tiene movimiento por sí sola. ¿Por qué tiene movimiento? Porque una depreciación hace que aumenten las exportaciones y disminuyan las importaciones. En este modelo, ¿no? Después hay que analizar qué pasa en nuestro país,
cómo es el mix de exportaciones, cómo es el mix de importaciones que tenemos, y una apreciación del tipo de cambio genera una disminución de las exportaciones y un aumento de las imports, que en definitiva hace que la IS se traslade hacia la izquierda y hacia abajo. Pero también, si bien no va a entrar, fíjense que esta balanza de pagos con movilidad imperfecta de capitales, estando ahora con el tipo de cambio flexible, también se mueve hacia arriba y hacia abajo. Con lo cual, el modelo toma una movilidad que nosotros no la habíamos visto antes. En el modelo como el que recién hicimos, es un modelo estático. Y entonces, si uno baja las exportaciones, se mueve. Si uno hace política monetaria expansiva o contractiva, se mueve. En cambio acá, en estos modelos, ya son un poquito más complejos, pero está la idea de que ustedes vean qué significa eso. Y tipo de cambio fijo, estamos hablando que el Banco Central tiene una presencia muy fuerte. El otro día les decíamos a los que fueron a la clase de consulta que el Banco Central va a tener un par de preguntas en la temática, porque le hemos dado mucha importancia. Y nuevamente acá aparece, digamos, que cuando yo tengo tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene una importancia muy fuerte en algunos sistemas, ¿no? Nosotros tuvimos una convertibilidad y de ahí era una caja de conversión, sería como un banco central más bobo, entraba una divisa, esa divisa iba a parar al activo del Banco Central, el Banco Central emitía directamente un peso. Ese peso, para nosotros sostener esa entrada de capitales permanentes, donde había una movilidad bastante mayor que la movilidad de los periodos anteriores, que era muy rígida, ese peso iba a parar, digamos, a un plazo fijo. Ese plazo fijo generaba un aumento un acrecentamiento por parte del interés que recibía en el periodo considerado, y ese interés que venía en el periodo considerado, yo venía, lo cambiaba por la divisa extranjera y lo sacaba, que son los flujos de capitales de corto plazo, o que nosotros veíamos como diferenciales de tasa de interés, que operaron en ese momento desde el año 91 hasta el 2001, en una secuencia muy fuerte, en el sentido que uno sabía, tenía por ley que era la convertibilidad era un peso igual a un dólar, y entonces eso motivó este circuito especulativo que en definitiva empieza a minar a lo largo del tiempo lo que sucede con la economía nacional. Ya mismo cuando uno mira la convertibilidad, pero hay varios, pero nuevamente no sé si entrar en eso, simplemente nombrar la convertibilidad porque la tuvimos acá en Argentina. Hay como 6 sistemas en los que uno puede trabajar con tipo de cambio fijo, pero no tiene mucho sentido mirarlos ahora. Así que tengo acá 2 ejemplos. Esos ejemplos, me está faltando el video del otro día. Voy a ver si mañana, no creo, pero el miércoles ya van a tener todos los videos. Y queríamos ver, yo había presenciado y escuché el año pasado una clase de Ignacio sobre el tema de la restricción externa, como para llevarlo más a lo que sucede en nuestro país. Y entonces, bueno, quería, ¿cómo se llama? Que él diera ese tema. Estamos con restricción externa en este rato que va a estar Ignacio. Yo creí que iba a tomar más o menos una hora. La otra hora la va a tomar Ignacio, y ya entre jueves y viernes pura práctica, el lunes también, teoría, práctica, todo lo que ustedes quieran. Mucha movilidad en los foros, espero en este tiempo, así queda un registro de lo que ustedes no van entendiendo, y ya después la semana que viene quedan con Alejandro Ollone en 2 clases espectaculares que va a dar sobre Sistema Monetario Internacional y Comercio Internacional. Vamos a hacer una actividad práctica de eso ya después del parcial. Eso ya le decimos que es para el final, y después en el último tiempo vamos a preparar todo lo que tiene que ver la economía con respecto a la Argentina, ¿no? Una vez que terminemos, ya muchos saquen la materia ahora en este parcial que se viene, podamos trabajar, vamos a trabajar de ajustar, digamos, estos modelos y de ponerle muchos gráficos y formas para que ustedes tengan una idea de cómo esos modelos impactan teniendo una información real de la economía nacional.
Y ahí, César, bueno, Floppy discutiremos un pregunta- poco más. Sí. Ahí Floppy pregunta si abrís un foro nuevo o se siguen sobre la No, actividad foro 6. para el segundo parcial se llama. Está al final, ¿vieron donde están todas las evaluaciones? Foro para el segundo parcial. Y me quedan 3 cosas para resolver. Los videos, que lo voy a resolver el miércoles. Pasarle la nota al SIU, que también lo voy a resolver el miércoles. Y, ¿cómo se llama? Y no sé si me queda alguna cuestión más. Y armar un par de videos. Y debo, ya in eternum, porque no creo que lo haga, ese de sistemas económicos que está roto en el enlace. Pero en líneas generales, salvo esas cosas que yo recuerdo en mi memoria, más alguna que no hemos contestado, creo que estamos cumpliendo en ese sentido. Vamos a ir más sobre los foros. El foro del segundo parcial está en las evaluaciones del segundo parcial. Así que traten de, ¿cómo se llama? No, es en el foro del segundo parcial. Ahí se lo creé el otro día y ya cuando dije que lo iba a crear, ese día estuve bastante asertivo, que fue el viernes de la semana pasada, y puse todo lo que dije que iba a poner. El apunte. Y me está faltando el apunte de, ¿cómo se llama? De Ignacio, que lo voy a subir mientras ahora él esté dando la clase porque me había olvidado. El resto, no sé si ustedes tienen algo más, si no tienen, nos hacen saber. César, yo te puedo hacer un comentario. Sí. Yo no sé por qué no estoy encontrando la presentación que tenía sobre estructuralismo y restricción externa. En ese sentido te iba a decir si les parece que igualmente demos la Sí, clase. por favor, sí, por favor. Sí, por Pasa que favor, no porque tengo, no lo tengo las único que herramientas a hablar mano. con más pausado y tratar de Dale, englobar y porque nosotros, si no, si la queremos otra que puedo participar, hacer te es, interrumpimos. si no, la otra es grabar un videíto. Sí, pero por lo menos ¿Te da, parece? el Excel está, perdón, ¿eh? Por lo menos da, el Excel Bueno, está, lo subí dale, hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Por ahí estaría bueno entonces que una visión general por ahí, Ignacio, rápida, y después le grabás el videito con los detalles. Claro. ¿Te parece? dale. Fíjate vos, Encontró el índice Big Mac. Yo le el marco clico. general, cosa que cuando lo vayan a ver el videito, sepan desde dónde ir a verlo. ¿Está? Perfecto. Unos minutitos y después le grabás el videito y listo para Dale, cualquier cosa el dale. jueves, si hay alguna consulta Sí, sobre el video o el viernes, ahí la vemos, ¿vale? dale, perfecto. El índice Big Mac, dice Alejandro, nosotros lo dábamos antes porque, ¿cómo se llama? Claro, César sería el Big y yo soy el Mac. No, pero No, llevaba. ¿saben por qué? Porque el índice, claro, por ahí no. El índice Big Mac, explicarle César qué es el Big Mac, porque si no, no van a entender el chiste. No, es de una Coca-Cola, digamos, y una hamburguesa de McDonald's. Pero nosotros siempre lo explicábamos que en Argentina, digamos, había tal control qué sé yo, fundamentalmente con Moreno en el año 2015, que no dejaban de tocar nada, ¿no? En un periodo donde el INDEC decía que había, digamos, una variación del índice de precios en torno al 10% anual, todo el resto de las consultoras y todo más coincidían que la variación era el 25%, pero había llegado tal la guerra que se desató entre distintos contenciones, que son tensiones que tienen que ver con la política, ¿eh? No son tensiones no es que uno es el malo y otro es el bueno. Entonces, en un determinado momento, la hamburguesa acá en Argentina, que era considerada para el mundo, Argentina estaba entre los países más baratos del mundo. Esa hamburguesa, entonces, después se supo un tiempo más, unos meses, que en definitiva había habido una reunión en la Secretaría de Comercio y que se le había dicho que esa hamburguesa y ese tipo de envase de Coca-Cola y no sé qué otra, hay un cosito de papas fritas, eso no se tocaba. Entonces se iba como abaratando, cuando uno miraba las otras hamburguesas, era como que tenían mayor dinámica en los precios asociada El triple. a lo que se... Costaba el triple. Claro, entonces Y, ahí, uno tenía, y de ahí digamos, salió perdón. Y de ahí salió el Big Mac. Big, que César te toma la Big Coca-Cola y yo me comía la Mac. La Mac.
Entonces, pero tengo también un tema, hoy estuve mirando y después decidí no ponerlo, pero está bien el Jorge Alexander. Adelante, Ignacio, y después hacemos yo cierro mi micrófono y después, ¿cómo se llama? Hacemos una aparición todos y ¿cómo se llama? Bueno, igualmente... Ahora que dejo de descomprimir, ahí estamos. Ahí estás. Dale, paso a compartir, aunque no vamos a tomar esta presentación de referencia por las dudas, para que no haya confusiones. Por ahí va a ser un poco distinta la presentación de la vez pasada, pero bueno, eso lo puedo hacer después en un videito. En tema de la restricción externa, que es algo que quizás hayan escuchado o cada tanto aparece, y acá en Argentina inevitablemente surge porque es un problema acuciante, el tema de la restricción externa, lisa y llanamente hace referencia a la falta de divisas, ¿sí?, de los dólares, para que una economía pueda continuar su proceso de crecimiento. O en todo caso, es la limitación que determina la tasa de crecimiento de una economía, ¿no? En ese sentido, la restricción externa es algo que desde la escuela estructuralista, el estructuralismo latinoamericano, empezando con Raúl Prebisch, pero después con Oscar Brown, con Díaz Alejandro, bueno, hay varios autores más, es algo que fue apareciendo recurrentemente y que desde acá fue un aporte a la teoría internacional. Pero no es algo que nace exclusivamente acá, es algo que también nace en los países centrales. De hecho, la idea de la restricción externa es interpretada o modelizada primeramente por Nicholas Kaldor, que es un investigador inglés. Es el primero que hace una formalización muy sencilla de la restricción externa. Luego vendrá un tipo que se llama Thirlwell y él va a ser el que instale la formalización de la restricción externa que se pasará a utilizar hasta la actualidad, ¿sí? Básicamente la restricción externa, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? En primer lugar, o sea, hay como dos cosas para observar en relación a la restricción externa, ¿sí? Por un lado, esta noción de que la tasa de crecimiento de una economía, ¿sí?, o sea, la tasa de crecimiento del PBI, no el nivel, sino el crecimiento, va a estar determinado por la relación entre la tasa de crecimiento de las exportaciones de un país y la tasa de crecimiento de las importaciones. Es decir, ese ratio va a determinar la tasa de crecimiento de la economía. Es decir, si nuestras exportaciones crecen al 10% anual, en cantidades, ¿sí?, no en precios, las cantidades crecen un 10% y las importaciones crecen un año al 10%, y al otro año crecen al 20%, porque la economía argentina empieza a demandar más importaciones, probablemente porque hay un proceso de expansión. Recuerden que las importaciones dependen del ingreso nacional. ¿Qué va a suceder ahí con la tasa de crecimiento del país? Bueno, lo que dice esta modelización es que la tasa de crecimiento va a tener que converger, ¿sí?, si todo lo demás se mantiene igual, ¿sí?, a una menor tasa. Va a tener que haber una desaceleración del crecimiento, ¿sí? Porque en el primer caso 10 sobre 10 es 1, en el otro 10 sobre 20 es 0,5. O sea, tu nivel de actividad, que venía creciendo al 1, va a tener que bajar al 0,5. ¿Sí? Obviamente que esto en el corto plazo no es tan así. ¿Por qué? Porque existe el canal financiero para compensar esa dinámica de la cuenta corriente o de la balanza comercial, si se quiere, ¿sí? O sea, existen otras ventanillas por las cuales ingresan y salen dólares del país, ¿sí? Lo que dice esta teoría en realidad está pensando más en un proceso de un poquito más de largo plazo, ¿sí? No está pensando estrictamente en el corto, ¿sí? Y
fundamentalmente lo que dice, ¿sí?, es que anula en el largo plazo el efecto de los precios. Y eso es lo importante, es decir, para que esto suceda, ¿sí?, no puede haber sistemáticamente, ¿sí?, un efecto expansivo por un tipo de cambio más depreciado en la economía, ¿sí? O sea, vimos que en el modelo canónico que estamos viendo, el ISLM-BP, por efecto Marshall-Lerner, una devaluación es expansiva en el corto plazo. Bueno, lo que dice esta teoría es que eso puede suceder en el corto plazo, pero eventualmente se compensa eso, y a largo plazo eso deja de existir. Un poco por lo que dice César, un poco porque hay ajustes de precios, ¿sí?, y porque las exportaciones y las importaciones fundamentalmente no son tan reactivas al tipo de cambio, ¿sí? Y eso es algo que está bastante probado, al menos en términos empíricos, en países como el nuestro, que somos exportadores de materias primas. O sea, las exportaciones no son muy reactivas al tipo de cambio, ¿sí? Son más reactivas al ingreso del resto del mundo. Recuerden, las exportaciones dependen del ingreso nacional y del tipo de cambio. Lo mismo las importaciones del ingreso, perdón, el ingreso nacional nuestro, las exportaciones del ingreso del resto del mundo, ¿no? Y el tipo de cambio en ambos casos. Bueno, lo que muestra la teoría es que en realidad esas dos variables, exportaciones e importaciones, reaccionan muy fuertemente a cambios en la demanda agregada, en el ingreso nacional, pero no en el tipo de cambio, ¿sí? Y eso es como una idea, digo, de lo que es la restricción externa. Pero esto lo empiezan a ver acá tempranamente autores como, por ejemplo, Prebisch, si se quieren, es el principal y el primer autor que ve esto ya en los años 40, ¿sí? Y empieza a verlo a través de ¿qué? De el problema de la diferencia de elasticidades que tenían nuestras exportaciones respecto a las importaciones, que son las exportaciones del resto del mundo. Y él básicamente lo que empieza a delinear es una de las bases de la teoría de la dependencia, ¿sí? Esta idea de que los países periféricos, ¿sí?, o subdesarrollados son justamente dependientes, ¿sí?, tecnológicamente y comercialmente del resto del mundo por varios motivos, ¿sí? Pero esencialmente por una cuestión histórica del desarrollo, donde los países centrales se desarrollaron primero, ¿sí?, y lograron, a través de los procesos de colonización y de generar un tipo de dependencia de estos países, que estos países sean proveedores, o sea, nosotros, de determinados productos que son esencialmente materias primas, ¿sí?, o bienes de bajo valor agregado. ¿Qué pasa con estos bienes de bajo valor agregado? Son bienes que justamente son poco reactivos, ¿sí?, en el corto plazo, ¿sí? Entonces él empieza a ver eso, empieza a decir, che, pero espera, cuando crece el comercio a nivel mundial, nuestras exportaciones no crecen tanto, crecen poquito, ¿sí? Entonces en el momento del alza del ciclo económico global, nosotros no podemos exportar tanto y en cambio demandamos mucho más de importaciones, o sea, de lo que exportan los países centrales, porque ¿qué pasa? Ellos exportan otro tipo de bienes, bienes manufacturados, ¿eh? Bienes que tienen una alta sensibilidad al ingreso. Entonces nosotros crecemos, le demandamos más, y él además hace algo más interesante, que él dice, bueno, los frutos del progreso técnico, de las innovaciones, la incorporación de tecnología y demás que generan mayores niveles de productividad, son apropiados en los países centrales. ¿Por qué? Porque los países centrales, cuando después el ciclo empieza a frenarse y se empieza a achicar o a retroceder, lo que hacen es, como no pueden reducir los precios internos de sus bienes, ¿sí?, porque también tienen una presión que tiene que ver con justamente la presión sindical, la presión de la masa trabajadora que impide que le bajen el precio al salario, ¿sí?, y por lo tanto no pueden reducir mucho los precios de lo que exportan, de lo que producen, ¿sí?, eso se lo trasladan a los países periféricos, ¿sí?, que ven un ajuste en el precio de sus bienes, ¿sí? Entonces, en los momentos de caída del ciclo económico, lo que ve Prebisch es que el ajuste
es más fuerte en los países exportadores de materias primas que los países exportadores de manufacturas, ¿sí? Entonces nosotros sufrimos más las consecuencias de las crisis, y naturalmente eso se ve asociado a procesos de ajustes en el balance de pagos. ¿Cómo? Bueno, o mediante una reducción de las importaciones, un freno a través de controles, o una devaluación. Ahora, allí sucede algo muy interesante que tiene que ver con qué pasaba, y esto es lo que empiezan a ver otros investigadores, ¿no? Con las devaluaciones. Cuando el ciclo no nos favorecía a nosotros y debíamos caer en una devaluación del tipo de cambio para ajustar justamente ese desequilibrio en el sector externo, o sea, porque estaban saliendo más divisas de las que entraban. Entonces, una manera de frenarlo era devaluar, ¿sí? Pero cuando devaluábamos no se cumplía el famoso, o las condiciones de Marshall-Lerner, ¿sí? ¿Por qué no se cumplían? Bueno, porque había muchos supuestos detrás de las condiciones de Marshall-Lerner que no aplicaban a un país como el nuestro, ¿sí? Las condiciones de Marshall-Lerner aplicaban a un país desarrollado, que lo que exportaba estaba evaluado en la misma moneda que su moneda interna, bueno, y hay varios elementos, y que además lo que exporta, ¿sí?, era bastante elástico, ¿sí? Es muy elástico y sensible al tipo de cambio. Bueno, ahí hay una ecuación que te dice que básicamente, ¿sí?, para que una devaluación mejore, ¿sí?, tu situación, tu ingreso, tu nivel de PBI, ¿sí?, o sea que cuando evalúes se te corra tu nivel de ingreso, se tienen que dar muchas cosas. Y si eso no sucede, ¿sí?, eso después lo voy a explicar por ahí un poquito más en detalle en el video, terminás incurriendo en un proceso contractivo. O sea, la devaluación te genera ¿qué? Que se te encarezcan las importaciones, entonces por ahí mejora tu saldo de balanza comercial, o sea, pasás a estar mejor. Por ejemplo, si tenías un déficit, ¿sí?, creciente de 500 millones de dólares, bueno, la devaluación lo que genera es que no es que se te disparen las expo, no es que las exportaciones reaccionan positivamente, sino que las exportaciones se mantienen y te siguen entrando, ponele, no sé, 10.000 millones. Lo que pasa es que se caen las importaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarecen muchísimo, porque están valuadas en dólares. Pero al frenarse las importaciones, ¿sí?, o el proceso de importación, porque los mismos importadores no pueden pagarlas, ¿sí?, o piensan que no van a poder trasladar ese aumento del costo a los precios, ¿sí?, vos generás un poquito de oxígeno en la balanza comercial, pero dejan de ingresar insumos, e insumos esenciales sobre todo para la industria, porque el problema es que justamente, y ahí entra el problema de la dependencia, vos sos dependiente de lo que te generan, lo que te vendan los países desarrollados para mantener el circuito productivo. Es decir, con lo que vos producís internamente no te alcanza, entonces necesitas muchísimo importado. Entonces, el freno de las importaciones, ¿sí?, genera un proceso contractivo. ¿Cómo? Bueno, si no hay insumos para producir y no se puede vender, los empresarios, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a ajustar, y ajustan la planta. Entonces, ponerle una parte igual se traduce a precios automáticamente, pero esa traducción a precios también genera que caiga la demanda, ¿sí? Y aparte el aumento de los precios, automáticamente lo que hace es que caiga el salario real. Entonces, el salario real es lo que dinamiza el mercado interno. Si cae eso, cae el consumo. Y si cae el consumo, ¿sí?, tanto porque cae la demanda, ¿sí?, no, bueno, básicamente porque cae la demanda, los empresarios, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a ajustar la planta, entonces empiezan a liberar personal, empiezan a echar gente, ¿sí? Y eso genera un círculo contractivo, y que solo, bueno, se frena eventualmente, ustedes saben, porque la contracción del consumo nunca es tan fuerte como la contracción del ingreso, y eventualmente se vuelve, pero se termina yendo a un equilibrio peor del que se estaba. Entonces la devaluación termina siendo recesiva. Y si nosotros vemos acá los últimos periodos, los últimos años, todos los episodios de devaluaciones más o menos fuertes terminaron acelerando la inflación y generando una caída, una contracción del nivel de actividad que costó el recuperar. Entonces, bueno, eso lo vislumbra inicialmente Díaz Alejandro, ¿sí?, que es un investigador muy, muy interesante,
Después lo formalizan investigadores de afuera, ¿sí? Fundamentalmente uno de ellos es el premio Nobel Paul Krugman, y por eso se hace famoso, Krugman y Taylor, en el año 78. Y después otros trabajos vendrán, como el de Brown y Joyce. Hay otros trabajos que después los voy a mostrar en el videito más detenidamente, que analizan estos procesos de evaluaciones contractivas, pero que tienen que ver con la estructura productiva. Entonces, la literatura que empieza, y acá vuelvo al principio, a hablar de la restricción externa, la preocupación de la restricción externa pasa ¿por qué? Porque hay un problema para el crecimiento de los países en desarrollo, y tiene que ver con este techo que nos ponen las exportaciones nuestras, o la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones, y la tasa de crecimiento de las importaciones. Esencialmente es que lo que nosotros producimos, ¿sí?, como es de bajo valor agregado, materias primas, crece a una velocidad mucho menor de lo que crecen nuestras importaciones. Entonces, ahí está el problema, es central, si se quiere, para la literatura estructuralista o heterodoxa que piensa en la restricción externa, ¿no? Obviamente con la cuenta capital eso cambia, pero lo que muestran estos trabajos que incorporan después o amplían la restricción externa por cuenta capital es que en realidad los procesos de ingreso de flujo de capitales o flujos financieros te pueden generar un alivio a corto plazo. O sea, a corto plazo te suben el techo. ¿Por qué? Porque vos podés tener un déficit de balanza comercial o de cuenta corriente e igual seguir creciendo. Es decir, vos podés crecer un poquito más de lo que te impone el techo de tu balanza comercial. Pero eso no es sostenible. Bueno, acá, como antes se ha mencionado, el caso de los años 90 es como el ejemplo más ilustrativo, ¿no? O sea, tuvimos 3 años de déficit de cuenta corriente o balanza comercial, y automáticamente empezamos a tener un proceso de reversión de flujo de capitales que nos generó un impacto peor después, ¿sí? Porque después, así como te genera un aumento del techo de corto plazo, después ese techo se baja más, ¿sí? Entonces después lo que se llama restricción financiera internacional termina pesando más, ¿sí? Y el costo del desarrollo, que sería la posibilidad de endeudarte internacionalmente, desde los años 70 para acá aumentó mucho. Entonces lo que se dice es que la financiarización de la economía ha generado una caída de la tasa de crecimiento nuestra y de la mayoría de los países, porque es algo que afecta a todos los países, ¿sí? En general la restricción externa se cumple en muchos países, solo que algunos países no tienen ese problema porque justamente tienen una reserva de valor internacional, o sea, tienen la posibilidad de emitir una moneda que es aceptada internacionalmente y por lo tanto tienen la capacidad de financiar su déficit externo, ¿sí? O sea, ¿recuerdan cuando yo alguna vez mencionaba que el Banco Central tiene la posibilidad de financiar el déficit del sector público? Bueno, eso es cierto en países como nosotros, pero no puedes financiar el déficit público y el déficit del sector externo. Para financiar el déficit del sector externo necesitas una moneda dura, aceptable por tus socios comerciales. Bueno, esa es una ventaja que tienen pocos: Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, y listo. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes problemas del desarrollo de los países periféricos. Me parece que hasta ahí con la idea está bien, ¿sí? Fíjense, chicos, que por ahí estamos hablando siempre más o menos de lo mismo. Fíjense que el ingreso acá es igual en la anterior, ¿no? En la anterior, ahí está. Es 1 menos C por 1 menos T, fíjense. Menos, ahí hay una diferencia, menos el tipo de cambio real por la propensión a importar. Entonces, y el otro tenemos A, que es el gasto autónomo, más tipo de cambio real por la diferencia, el diferencial, el gap entre exportaciones e importaciones. Entonces, realmente estamos hablando de, digamos que si bien estos son modelos más modernos, tenemos una base ahí que nosotros podemos Sí. interpretar, ¿no? Que es, si bien es un modelo canónico, todos los demás hacen aceptaciones, pero hay una referencia en cuanto a la notación, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, que es un poco menos complicado
más simplificado, no menos complicado, Sí, más simplificado, pero que permite comprender la realidad. yo quería ver por ahí, mostrarlo, hay una ecuación más sencilla. Se incluye balanza de pagos. Acá. Pero que está bueno entrarle directamente desde la ecuación del balanza de pagos o balanza comercial, ¿no? Ahí tenés el ajuste. Acá. Acá pueden ver, ¿no? Digo, esto es una idea sencilla. Decimos, las exportaciones están determinadas por el ingreso del resto del mundo. Es decir, las expo, la X chiquitita, es igual a una X sub 0, es decir, una constante. ¿Por qué? Porque hay una parte, ¿sí?, que no podemos explicar, que es el ingreso del resto del mundo. Entonces decimos está dado a priori. Y las importaciones, en cambio, decimos que dependen de una parte que está dada, o sea, nosotros importamos porque necesitamos, porque tenemos un piso de importaciones que no dependen del ingreso, y una parte de las impo que dependen del ingreso. Y esta Q sub I es la propensión marginal a importar que vemos en el modelo ISLM, ¿no? Después, si asumimos que el tipo de cambio está dado, decimos, bueno, la variación de las reservas, el incremento de R que se ve ahí, es igual a ¿qué? Básicamente, a la diferencia entre el precio internacional de lo que exportamos menos el precio internacional de lo que importamos. Acá está todo valuado en dólares, y no como vemos a veces el ingreso, como vemos el ingreso nacional. Si decimos que el tipo... Un pequeño aporte ahí. En el PowerPoint que plantea al final, ahí tienen, ¿cómo se llama? Una partecita de los términos de intercambio, de cómo calcular los términos de intercambio, el INDEC, y esto que está diciendo, yo no sé si, por ahí yo no presté atención, pero cuando nosotros decimos balanza de pagos igual a 0, que permanentemente decimos, si no da igual a ceros, hay una variación de reservas, que esto es lo que Alejandro lo dijo, pero que está planteado acá, ¿no? El precio por cantidad de las exportaciones y precio menos precio por cantidad de las importaciones. Lo pueden ver también en la ecuación macroeconómica fundamental que tenemos en el Facebook. Fíjense que esa filmina con mayor grado de detalle, fíjense que lo que está explicando Ignacio es más o menos lo que tenemos ahí, ¿no? Precio por cantidad, y ahí están los términos del intercambio, que han fluctuado en nuestro país, no sé. Yo siempre, los términos de intercambio, tal como decía Previs, siempre, digamos, los precios de la cantidad de lo que importamos siempre superaba, digamos, a los precios y las cantidades de lo que exportamos. Pero en un determinado momento, que fue desde el 2004 a 2003, 2009, nosotros tuvimos, digamos, una variación de los términos de intercambio muy fuerte, porque todo lo que exportábamos aumentó de una manera muy importante. Fíjense que ahora llegamos a tener, con el precio del petróleo WTI, valores cercanos a 10, 12 dólares, en algún momento valores cercanos a 0, pero por ahí lo podemos explicar un día después, eso, ¿no? ¿Por qué valores cercanos a 0 o valores negativos? ¿Qué hay por detrás, digamos, de ese formato? Ahora está en el orden de los 60 dólares, pero llegó a estar en un máximo, creo que entre 2007 y 2008, de 150 dólares, donde ante la falta de especulación en otro activo financiero, lo internacional hizo que las materias primas, que era la soja y todo lo que exportábamos, se fuera a valores astronómicos en ese tiempo, ¿no? Nosotros, por lo menos, yo no recuerdo haber visto nunca, salvo ese corto periodo, valores de... entonces, en ese momento nosotros exportábamos mucho petróleo, como decíamos el otro día con Alejandro, y exportábamos soja. Y ahí viene, digamos, esta idea que la soja se iba a ir a 900 dólares la tonelada, cuando estaba en 450, 550, y ahí eso determinó una pelea nosotros en nuestro país muy tensa, que se dirimió en el año 2009. Pero todo el tema de la variación de reserva, la balanza de pagos, la balanza de cuenta corriente más la balanza de capital es igual a 0, pero también es igual, como dice, a la variación de reserva. O sea que todo lo que entra en la balanza de pagos tiene un correlato en el Banco Central. Aumentando las reservas, si viene mucho capital desde el exterior
cuestión que no está planteada aquí, acá está planteada más como comercial, como lo venimos desarrollando nosotros, pero si entra mucho capital y la balanza de pago es positiva, siempre va a dar igual a cero y esa parte de ese dinero va a ir a parar a las arcas del Banco Central, donde se va a apropiar de esas divisas tan necesarias. Me quedó medio largo, pero era como para no dejar pasar de variación de reservas, que me parece que es un tema interesante, digamos, que yo no lo escuché a Alejandro uno de los días, pero después no lo volvimos a tocar más. Sí, no, en ese sentido, como decís vos, César, entonces, si vemos la ecuación, que es básicamente esta, ¿no? O sea, acá está la distribución de los precios externos, o sea, el P con asterisco son precios internacionales, ¿no? Y si se hace la distribución de las exportaciones a las importaciones, nos queda la ecuación donde decimos que básicamente la balanza comercial es igual a la variación de reservas. Si nosotros asumimos que la variación de reservas es igual a cero, para hablar de un equilibrio externo, es decir, si le pedimos como condición a esta ecuación que la variación de reservas sea igual a cero, podemos despejar, ¿sí?, el ingreso de equilibrio externo. Esto no es dinámico, ¿sí? O sea, eso ténganlo en cuenta, estos son niveles, ¿sí? El ingreso de equilibrio externo va a estar dado ¿por qué? Por la diferencia entre las cantidades exportadas y las cantidades importadas en un momento del tiempo, es decir, el déficit o superávit de cuenta corriente, y el ratio, ¿sí? O sea, eso dividido la propensión marginal a importar en función del ingreso, ¿sí? Esto, volviendo al ejemplo, al modelo ISLM, digo, para que ustedes no se pierdan, lo podemos pensar así. Recuerdan, en el cuadrante de arriba, ¿sí?, tenemos que el modelo keynesiano simple, o el mercado de bienes y servicios del ISLM, ¿no? Tenemos la curva 45, la curva ZZ es la curva de demanda agregada, ¿sí? Y por algún motivo imaginemos que se hizo política monetaria o política fiscal expansiva, ¿sí? Y el nuevo equilibrio interno, que está acá, Y sub int, es superior al equilibrio externo. El equilibrio externo, recuerden, es el que equilibra las exportaciones con las importaciones, ¿sí? Entonces, si estamos acá, tenemos ¿qué básicamente? Una sangría o una pérdida, ¿sí?, de reservas. Por más que estamos viendo esto en niveles, esto se puede pensar en términos dinámicos, es decir, si se mantienen determinados parámetros, la pérdida de reservas va a ser constante. Entonces, ante este escenario, donde se presenta un conflicto, ahí lo pongo, ¿no?, entre el objetivo de empleo, porque un ingreso más alto es bueno en el sentido de que se asume que un ingreso más alto viene asociado, por ley de Okun y demás, o Kaldor-Verdún, aumentos de empleo y aumento de productividad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese objetivo choca con la necesidad de achicar este déficit o la pérdida de reservas, porque la variación negativa de reservas implica que el Banco Central permanentemente está vendiendo dólares. Entonces, ¿qué opciones tenemos ante este escenario? Bueno, podemos reducir el gasto o aumentar los impuestos, ¿sí?, o aumentar las exportaciones, ¿sí?, o disminuir las importaciones, ¿sí? El primer caso, ¿qué va a generar? ¿Una reducción del gasto público o un aumento de los impuestos? Bueno, automáticamente lo que va a generar es una contracción de la demanda agregada, ¿sí?, una caída de la producción o del producto, una caída del ingreso y eventualmente una caída del empleo. O sea, vas a solucionar la falta de reservas, pero ¿a costa de qué? De que caiga la demanda al nivel de ingreso externo. Entonces, volviendo a lo que dije al principio, ¿sí?, en definitiva, termina mandando la restricción externa, que es esto. ¿Sí? La restricción externa te dice, vos no podés crecer al 10 como venís creciendo, tenés que crecer al 4%, si lo pensamos en términos dinámicos. Si lo pensamos en niveles, le dice, bueno, vos no podés tener este nivel hoy, tenés que tener un nivel más chiquito de ingreso. ¿Por qué? Porque si es más alto, como está ahora, perdés reservas.
La otra opción, si no, ¿cuál es? Bueno, es ir por un camino un poco más complejo, que es o aumentar las exportaciones, pero no es fácil, justamente ¿por qué? Porque por lo que les mencioné, las exportaciones están determinadas exógenamente, o sea, dependen del ingreso del resto del mundo. O sea, que si el resto del mundo no me quiere comprar o demandar lo que yo vendo, o no crece para demandarme más, es muy difícil aumentar las exportaciones. La otra, que es un poco más sencilla, es que empezar a controlar las importaciones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que generalmente se suele aplicar cuando no se quiere relegar, ¿sí?, los objetivos de empleo? Es decir, cuando no se quiere caer en la primera opción, se dice, bueno, vamos a controlar las importaciones mediante determinados tipos de controles. ¿Sí? El problema es que generalmente eso se implementa mal y bueno, siempre es sobre la hora, ¿no? Cuando ya tenés el problema encima. Y acá podemos ver, ¿sí?, qué sucedería ante un aumento del tipo de cambio, ¿sí?, asumiendo que el impacto del tipo de cambio es similar entre las Expo y las Impo. A ver si lo puedo, porque creo que esto estaba... El cuadrante de arriba es el cuadrante que veíamos antes, abajo, que es el de la balanza comercial. ¿Sí? O sea, la curva que crece es la curva de las importaciones, la curva recta es la curva de las Expo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hicimos a diferencia del caso anterior? Incorporamos el tipo de cambio. ¿Sí? Es sub cero. Entonces tenemos, de vuelta, ¿no?, el problema de que acá tenemos el ingreso interno, que me genera un desequilibrio, y el ingreso externo. Si yo quiero resolver esto sin tocar el gasto o los impuestos, una opción es devaluar, que es lo que vemos en el mercado de abajo, ¿no? En el mercado de abajo tengo en el eje de abscisas exportaciones, cantidad de exportaciones y cantidad de impo, y en el eje de ordenadas tipo de cambio. Bueno, si yo devalúo bajo los supuestos de este modelo, ¿qué va a suceder? El tipo de cambio impacta positivamente, ¿sí?, en las Expo. Ahí vemos que ante una devaluación, ¿qué pasó? Se me generó una brecha, ¿sí?, entre lo que yo... a ver, precio por Expo. Sí, está bien, o sea, en lugar de vos trasladaste esa curva, esa brecha es la diferencia. No, pero me genera una brecha, en realidad, que se va a ajustar, ¿sí?, hacia arriba, o sea, con una devaluación. Es decir, vía impo. En el primer caso tenemos esto, ¿no? O sea, el caso donde las impo, si ustedes ven, al nivel del tipo de cambio, acá de E sub 0, son las importaciones que se condicen con el nivel de ingreso interno. ¿Sí? Pueden ver que la curva que tiene pendiente negativa dice P asterisco por Q en función del tipo de cambio y el ingreso interno. Es decir, el ingreso interno me está generando un déficit, que es equivalente a la diferencia entre la línea punteada. A ver, ¿se ve el cursor? Sí, se ve. Bueno, esta brecha es equivalente a esta brecha de arriba de la sangría de reserva. Entonces, ¿cómo va a ser el ajuste con una devaluación? Aumento el tipo de cambio hasta que puedo cerrar esa brecha. ¿Sí? Que me va a generar, por un lado, una contracción de las importaciones, lo pueden ver arriba, se desplaza para abajo las impo, y un aumento de las expo. O sea, la cantidad de exportaciones aumentó. Entonces, voy a un nuevo equilibrio con un ingreso nacional interno igual al que tenía. Es decir, en este modelo, ¿sí?, con tipo de cambio fijo, una devaluación fue expansiva y me mantuvo el nivel de ingreso que quería, si se quiere. ¿Sí? Pero bueno, esto es posible porque opera la condición de Marshall-Lerner, ¿no?
Hasta ahí, y en todo caso yo, bueno, después voy a hacer un videito un poco, tengo que encontrar esa presentación que no la encuentro, donde explico detalladamente los aportes de cada uno de estos autores, de las escuelas estructuralistas, ¿sí? Prebisch, Brown y Joyce, hay un par más que ahora no me puedo acordar, y la explicación del rol de la restricción externa en el desarrollo para esta visión, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto. La verdad que interesante porque nuevamente, fíjense que es un modo de explicar con gráficas muy distintas a las que usamos nosotros, pero a su vez tampoco estamos diciendo conclusiones más o menos similares. O sea, que se explica, digamos, con un aparataje, digamos, pero eso es como se dan las explicaciones en economía, ¿no? Uno elige un conjunto de modelos, un conjunto de representaciones, y a partir de esas representaciones va sacando las conclusiones, pero las conclusiones siguen siendo más o menos similares, a pesar de que este modelo es bastante distinto en el modo que tiene, porque en definitiva nosotros, ¿qué usamos? Dejamos de lado las Expo y las Impo y nos trasladamos al modelo IS-ILM y la colocamos, digamos, no sé, la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente, XN es igual a 0. Entonces decimos más o menos lo mismo. Si está a la derecha, tendría saldo positivo en la balanza comercial. Si está a la izquierda, saldo negativo. En este caso está a la izquierda, saldo negativo. Y nuevamente empieza el juego de un ingreso interno con un ingreso de equilibrio de la balanza comercial o ingreso externo, como lo plantea este modelo, pero en definitiva son más o menos todos, y todos recurrimos a lo mismo, como vos lo presentaste muy, muy bien. O vamos por capas o lo hacemos un poco más dinámico a un modelo que no tiene tanto dinamismo, que eso es lo que nosotros, por lo menos, me parece que Alejandro me aceptó, digamos, eso hace algunos años, en el sentido que a mí me gustaba darle dinamismo a los modelos, a un modelo que es, como vos bien decís, o es por capas o es estático. Pero si vos lo transformás en dinámico, no estás dando un modelo puro, pero estás acercando, digamos, la explicación a comprender la realidad. Así que ahí llegamos a la concordancia. Sí, llegamos a la concordancia de mirar un modelo estático y decir qué pasa estáticamente, y después dejamos esa foto y lo hacemos un poquito de película, pero tomando de base simplemente el modelo sin decir que fuera. Esa parte ya la acepté, ya me entregué hace unos años ya. Ya no está sujeto a discusión. Porque nuevamente, Alejandro Jones es un purista del modelo, digamos. Tenemos, por ser licenciado, yo soy contador, ¿no? Pero también, digamos, otra visión es la de Ignacio también, otro, pero en definitiva, ¿cómo se llama? Yo aprendí de otros 2 o 3 más compañeros, pero de otros Jones, que no es Alejandro, y también él lo hacía dinámico con un conjunto de ecuaciones, ¿cómo se llama? De relaciones causales. Bien. Pero ahora más o menos todos tenemos el mismo. Decimos, esto es estático, esto es por capas, pero más o menos la economía funciona así y le vamos asumiendo el error, digamos, que en definitiva que el modelo no está diciendo eso, pero también mirando que eso nos acerca más a una realidad que ustedes deben tratar de interpretar. Así que no, la verdad que bien, muy bien, Ignacio, te felicito. Y no sé, Alejandro, ¿querés hacer un cierre? ¿Querés más o menos decir algo? O Vero, está también. Si querés participar. Alejandro, si querés hacer un cierre y ya terminamos por hoy. Los últimos 2 minutos no escuché porque se me quedó la pantalla así en blanco, así que no sé lo que No, si querías hacer un cierre para terminar digamos, y contextualizar lo que nosotros estamos dando con esto, que es parecido, es similar, pero fíjense las distintas modos de encarar el mismo tema, ¿no? Con modelos diferentes, con autores diferentes, pero que en definitiva refieren a más o menos a lo mismo. Eso que tenemos acá es lo mismo que explicamos el otro día, digamos, cómo... Se desvió Alejandro. No, eso te iba a decir, César, si querés, sería un modelo, o sea, perdón, es el ISLM-BP, pero con una BP recta. Acá yo le preguntaría a los chicos, para ya ir entrando en tónica de examen, ¿por qué la BP es recta?
si se animan a responder. Y debieran, pero lo vimos el otro día, pero no sé si estará... Estaría bueno que aprovechen y digan por qué la BP es recta. Ya se quieren ir todos, me parece. Sí. Sí, sí. Bueno, una pista, o sea, en lo que yo traté de transmitirles, no hablé de la cuenta capital o la cuenta financiera, ¿no? Entonces, Hola, Bonnie. hola Ale. A veces, no sé, se me murió, se murió y tuvo que volver a entrar. Está bien. La BP recta nos está diciendo que en realidad la balanza de pagos o la función de la balanza de pagos, que acá es una recta, no depende, ¿sí?, de cambios en la tasa de interés. ¿Mm? Es decir, no está vinculada con la tasa de interés, sino con el ingreso. Si se corre el ingreso, se corre la BP, si no, no. Bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando esencialmente de la balanza comercial, ¿sí? Bien. Es decir, este sería... Claro, porque estaría la similitud que la tasa de interés nacional e internacional son la misma. Claro, Entonces sí, es que desaparecería en el realidad movimiento capital. no hay flujo de capitales que te permita Claro, jugar con la relación entre tasa de interés e ingreso. depende del bienes y servicios, nada más. Por eso, o sea, recuerden, ¿no? O sea, el caso extremo opuesto, la BP horizontal, ¿qué nos dice ahí? Bueno, que ahí hay predominancia de los flujos de capitales, o sea, digo, como hay tal sensibilidad, casi perfecta movilidad de capitales, cualquier cambio en la tasa de interés, ¿sí?, me genera un gran movimiento de capitales. Y ahí hay varias, no, ahí están muchas de las preguntas, en estos últimos 3 o 4 minutos, ahí tienen muchas de las preguntas que van a ir en el parcial. O sea, ¿por qué? Porque esos temas le hemos dado mucha importancia. Así que vayan anotando y sacando conclusiones, así siendo selectivos. Ya saben que nosotros más o menos somos no lineales, pero no nos corremos mucho de lo que decimos que vamos a tomar. Entonces vayan anotando, así una vez que terminan de mirar todo, pueden, pueden hacer más hincapié en las cuestiones. No sé, hoy le decía Banco Central, le decía esto del flujo de capitales, una BP 0, digamos, a 90 grados del eje de abscisa, una BP, digamos, ¿cómo se llama?, con imperfecta movilidad de capitales y con perfecta movilidad de capitales. Bueno, fue lo que vimos el otro día y eso está. El tipo de cambio real entró hoy en el modelo. Si ustedes se fijan, en el Excel que vimos en la primera parte, yo lo tengo al tipo de cambio, el tipo de cambio nominal, debiera ponerle al tipo de cambio real, pero ya sería ese Excel hacerlo bastante más complejo, pero el Excel por ahora que entra en el parcial es ese que pusimos hoy en el aula, y más o menos los temas ya están medio jugados, ¿no? Con respecto al rol del Banco Central, al rol del flujo de capitales, al IS y LM con economía abierta y realizar distintos tipos de análisis a partir del Excel que les entregamos. Así que esos serían como los 3 grandes núcleos, más a pedido de Jorge Alexander Vera, que es la base monetaria. Que decía preguntas así de ese tipo, y Alejandro Jones le agarraba un escozor, digamos. Uno, no sé si... Está muteado, Ale. Está muteado. Está hablando, pero... Menos mal, porque si no se hubiese escuchado la puteada, así que menos mal. ¿Cómo que el tipo cambia? 3 núcleos temáticos Bueno, más o menos tenemos y ya estamos, chicos. Ya estamos en esta carrera, decimos, estamos hoy a 10 días más aproximadamente de parcial, así que vayamos interactuando por los medios que tenemos y bueno, nosotros como siempre dispuestos, no sé cómo van con las otras materias, pero hoy tuvimos una baja
audiencia, así que debe haber parcial o alguna entrega de trabajo de alguna otra materia, pero ya la semana que viene nos ponemos fuerte con Economía 2 para ver si podemos hacer que la mayoría de Ahí ustedes... dicen mañana de conta, dicen. Claro, sí, sí, me Bueno, imaginé, me imaginé. Bueno, no sé, muchas gracias a todos, saludos a Sí, Vero, que la veo. entonces Saludos a va a venir bien Alejandro. un repaso el jueves y el viernes, que reiteremos por ahí un poquitito esto, porque ya me parecía que algo debe ver que había pocos. Bien, Bueno, eso nada más. bien. Bien, el viernes vamos con todo esto, digamos, con los modelos y todas las preguntas que tengan. El lunes igual, hacemos un repaso completo. El jueves también, digamos, a los que se puedan colocar, digamos, y quieran participar de la clase de consulta. Y el otro jueves también, clase de consulta general, para contestar lo que haya en el foro. Y bueno, y nada, simplemente tratar de lograr la mayor cantidad de aprobados en este segundo parcial para que después nosotros les ayudemos a rendir el parcial de una manera rápida si ya tienen economía. Así que les agradecemos enormemente. Nos vemos el día jueves y bueno, trataremos de poner todos los videos para el día miércoles y que ustedes tengan esa posibilidad de ir mirando todo lo que les falta. Muy amable, saludos. Nos Saludos, vemos. Pedro, Chao, saludos, Ale, chao. saludos, Ignacio. Chao, Que les vaya chao. muy chao, bien, Chao, Ale, Vero. Chao, chao, César. Ignacio. Chao, César. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao. Bueno, quedaron 3 siempre. Dale. Ya está, no, ese